El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el conflicto armado interno en el país. Además, ha declarado 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas y ha dado la orden a las Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares para neutralizarlos. El anuncio se produjo luego de que 10 hombres encapuchados y armados ingresaran durante una transmisión en vivo al estudio de TC Televisión y tras días de tensión por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de los Choneros, y Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje, jefe de los Lobos. Para analizar esta situación, estamos en contacto con Freddy Rivera Vélez, doctor en Ciencias Sociales, director de la revista Urbio, revista latinoamericana de estudios de seguridad de Flaxos, de la sede de Ecuador, e integrante del grupo de investigación, estudios estratégicos, seguridad y geopolítica. Buen día, Freddy, y gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Bueno, contarnos un poco cómo se está viviendo la situación en Ecuador justamente tras estas determinaciones. Bueno, mira, buenos días a las personas que nos ven y nos escuchan. El estado de emergencia, de excepción, que decretó el presidente Noboa ayer, es uno más de los últimos 4 años que se han establecido para superar supuestamente las crisis carcelarias, las crisis de inseguridad. En ese sentido, la población ha visto como un mecanismo más, una medida adicional ante un problema que no tiene solución y de hecho se va agravando cada día más. ¿Cuál es la diferencia con las otras declaratorias de estado de emergencia? Que es la primera vez, y eso había que ya esperarlo, que mediante una ampliación del decreto, que es el decreto 111, Noboa declara literalmente el estado no solo de excepción, sino de, en lectura exterior sería de guerra interna, es decir, de combate literalmente a las corporaciones, a las organizaciones criminales que tratan de deslegitimar el Estado ecuatoriano. Es decir, en lenguaje más jurídico es los grupos organizados criminales o actores estatales, no estatales, armados, que tratan de vulnerar la soberanía, la territorialidad, es decir, la seguridad y la institucionalidad del Estado. Cuyos grupos, hay una lista grande ahí, son considerados objetivos militares y en ese sentido entonces se aplica toda la legislación nuestra en términos de legislación interna para el combate del enemigo interno, mejor dicho. En términos doctrinarios de seguridad es el combatir el enemigo interno con los medios y las disponibilidades y las legalidades que sí existen para el caso, es decir, el uso progresivo de la fuerza, respetando en temas de conmoción de conflicto interno, derecho internacional humanitario. Y esto frente a las críticas que ya se estableció inicialmente, por una razón de que la medida puede constituirse en gatillo fácil para las fuerzas de seguridad, y eso no es así, porque está acá regulado mediante la ley, las leyes internas del Ecuador, el uso progresivo de la fuerza, y también para operaciones especiales en sitios estratégicos de cuidado muy sensibles, infraestructuras críticas como refinerías de petróleo, electricidad, comunicaciones, agua potable, hospitales, etcétera. Entonces existe esa, de ahí la medida. La preocupación va más allá de la discusión legal, es la conmoción que hemos tenido estos 2 días de una articulación, de una vinculación, una armonización de las corporaciones criminales que compiten y de hecho se matan entre ellas en algunos aspectos, pero para estas no. Entonces aquí hay incidentes, explosiones de coches en una ciudad fronteriza del norte, frontera con Colombia, que da al Pacífico, y a la hora, otro tipo de acciones en ciudades como Loja, que es una ciudad fronteriza con el Perú, que casi no ha tenido en términos de violencia, afortunadamente, expresiones de esas. Entonces, los 2 polos del país, pero básicamente la costa ecuatoriana, tenemos puertos y puertos internacionales de calado, ahí es donde se concentra principalmente estos últimos años la actividad
criminal. Y en la ciudad de Quito, la capital de la República, actos de terrorismo mediante incendio de coches, amenazas de bomba, secuestro, no curiosamente, de policías que hasta ahora no sabemos dónde están. Entonces, son una serie de acontecimientos que en el tiempo generan ya, no ahora, sino hace un mes atrás, una continuidad de acciones que obviamente para inteligencia es una muestra evidente de la armonización que te hablo de hace un momento de estas acciones terroristas, delincuenciales, criminales en el país, lamentablemente. Freddy, quisiera consultarte justamente por la evolución del crimen organizado y del narcotráfico en Ecuador en los últimos años, porque para Uruguay es una preocupación y miramos a Ecuador con atención justamente porque se maneja que en no tantos años esto empeoró muchísimo. Y bueno, y acá cuando vemos de repente ahora algunos indicios de que vamos hacia allí, bueno, Ecuador es una referencia, ¿no? y un llamado de atención. Entonces, ¿podrías decirnos cómo se dio esta evolución en los últimos años? ¿Cuáles fueron las causas? Claro, mira, yo no sé quién en Uruguay diga que Uruguay podría transitar a ese tipo de escenarios. Las condiciones son bien distintas. Ecuador es un país chico, 256.000 kilómetros cuadrados, 17 un poco más millones de habitantes, pero, ¿cuál es el pero? Que está situado muy estratégicamente, con posibilidades geográficas amplísimas, claro. 4 puertos, y estamos en la mitad de 2 productores mundiales gigantescos de cocaína. Claro. Perú y Colombia, básicamente, que los informes de Naciones Unidas, de la Oficina de Drogas y Delito, ya calculó, y es cuestión de ver los informes de ellos, la producción, un 30% más respecto del año 22 al 23, y todo eso todo sale por Ecuador. Ahora, ¿por qué los puertos? Porque, bueno, tú tienes facilidades logísticas, tienes facilidades de infraestructura, estás cercana. En los últimos años, y aquí esto es lo importante, en una lectura más política, de inteligencia estratégica, se desmantelaron los controles, básicamente en el gobierno de Lenín Moreno. Se hizo desaparecer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que era la entidad que controlaba, evaluaba, regulaba el sistema de prisiones. Entonces, fueron una serie de medidas. Se redujo el presupuesto de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, se destrozó, la palabra es destrozó, se destrozó el sistema de inteligencia estratégica. Eso lo hizo Moreno, Lenín Moreno, que está vecino de ustedes en el Paraguay, casi refugiado, digamos. Y entonces una serie de medidas en donde en poco tiempo, porque hay que referirse a los datos, el Ecuador hasta el año 2017 tenía una tasa de homicidios de 5.6 por 100.000 habitantes. Sí. El año anterior llegamos al 40 por 100.000 habitantes. Es una barbaridad, o sea, en pocos años. Entonces esto simplemente estamos viendo en este momento la inercia de todos estos errores, tanto de desastre que hizo Lenín Moreno en su gobierno en el sector seguridad, justicia, inteligencia y defensa, y la continuidad de lo mismo en el gobierno de Lasso. Con la gravedad que en el gobierno de Lasso la penetración de las corporaciones criminales fue mucho más evidente, sobre todo en el sector justicia, pues la fiscalía, generando un manto potentísimo de impunidad para la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado, en el sistema privado empresarial, pero sobre todo en ciertos sectores de seguridad y de inteligencia. Freddy, a propósito, quería consultarte justamente porque hubo allí un operativo, ¿no?, por el que terminaron 31 personas detenidas, jueces, fiscales, secretarios, sí, policías. ¿Esto cuándo fue? Exactamente. No, eso es hace poco, hace 3 semanas, ¿no es cierto? Es una actividad potente que ha hecho la fiscal general. Todo esto, hay que decirlo, con un intenso apoyo de la embajada estadounidense.
¿no? No podría ser que la señora es muy bien vista por la embajada estadounidense. De hecho, el embajador Fitzpatrick ha mencionado públicamente la infiltración del crimen organizado en las esferas gubernamentales, en justicia, en medios de comunicación, equipos de fútbol profesionales. Entonces, claro, esto fue un detonador, pero ya estas son unas terceras declaraciones del mismo embajador que ya lo hizo en el gobierno de Moreno y de Lazo, diciendo, bueno, aquí hay narcogenerales, se refería a generales de la Policía Nacional, y sector de justicia. La medida estadounidense es quitarles inmediatamente la visa para que estas personas puedan movilizarse al territorio estadounidense. Pero eso son cientos de casos, ¿no? Y entonces ahora, claro, se hizo muy evidente la podredumbre de ciertos sectores, básicamente la administración de justicia, al punto que el mismo presidente de la Corte, perdón, del Consejo Nacional de la Judicatura está preso. Y toda la estructura es, o sea... Ahora, esto ingresa, Freddy, digo, cuando la justicia accede a esto y demás, es a través de justamente de intercambio de recursos, de acuerdos financieros. Correcto. Yo soy una persona que hablo poco de corrupción, porque cuando se habla de corrupción yo me refiero al acto doloso de sobornarle a un guardia de tránsito que uno cometió una falta o que se haga el ciego, el mudo frente a una cosa administrativa. No, estos juezas y jueces son parte de las estructuras criminales. Ojo, son parte de las estructuras. Que no es un episodio, son episodios continuos de jueces que ahora están algunos presos, o ex jueces, mejor dicho, en donde hay una trazabilidad de acciones, obviamente de delitos, porque en este país, lamentablemente, el sector justicia se lo controla poco, se hace poco análisis financiero sobre su patrimonio económico, familiar, familia ampliada. Son sectores que, por ejemplo, juezas y jueces, tú no puedes hacerles una prueba de confianza, es decir, que pasen por polígrafo, porque eso es, en mal entendimiento del garantismo, violar sus derechos humanos. Uh-huh. O sea, locuras como esas que sí pasan los miembros de seguridad, pero en justicia no. Entonces, bueno, uno podría agrandar, pero sí podría decir que hay una penetración fuerte como de redes en donde estos sectores de justicia no es que son corruptos, son parte de las estructuras criminales, de las corporaciones criminales en este país. Freddy, ¿cómo está la población en general? Asustada, con miedo. De hecho, el día de ayer había un desorden, porque este gobierno está bien, no tiene 2 meses, pero una carencia de un liderazgo informativo, de un liderazgo para la conducción política estratégica de la defensa, de la seguridad y de la inteligencia en esos órdenes, nombrando, por ejemplo, personas que técnicamente no tienen conocimiento del tema. La misma ministra de Gobierno ayer, la señora Palencia, dijo que ella no sabe mucho de seguridad, así que por eso le delega a otra persona. En términos simbólicos, el presidente de la República, ante situaciones como estas, en muchos países, aparece él frenteando las situaciones, se declara el estado de emergencia por tales motivos y declaró también el decreto 111 la situación de conflicto interno, pero no. Lo que hizo es una imagen internacional que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es quien lee ese tipo de declaración política estratégica. Entonces, es una delegación, ¿saben qué? Yo conozco esto, que hagan esto los militares. Ok. Pero bueno, él por lo menos es un almirante que sabe del tema. El suministro de defensa es un señor que era muy popular en las redes, que enseñaba clases de artes marciales, pero nada más. Y el colmo, hace 15 días, se nombra al secretario nacional de inteligencia, un señor que financió la campaña electoral del presidente Obama, y su profesión es ser experto en marketing. ¡Wow! Pues alguien para conducir un órgano de inteligencia estratégica que a su haber tiene una experticia en marketing,
no, ya dice muchísimo. Entonces, la unión de estas cosas, de este nombramiento político de gente no técnica, no con experiencia en política pública, de seguridad, de inteligencia, de defensa, sumado a la gravedad y la potente acción coordinada, vinculada de las corporaciones criminales, uno explica muchas cosas como la que lamentablemente sucedieron el día de ayer en términos en donde la población, en términos de violencia, por supuesto, calificada como terrorismo, y así lo fue, así es. La gente entonces dice, un gobierno que es incapaz de conducir esto, de protegernos, incumpliendo la obligación internacional de proteger a su población, toma este tipo de medidas, entonces, bueno, la deslegitimación de este gobierno seguro va a entrar en picada a menos que se tomen medidas severas, estrictas, con resultados, no con discursos demagógicos, no de ese tipo. Pruebas contundentes para que la población deje de sentir el miedo que efectivamente, no solo el miedo, acciones concretas. Hay ciudades como Quevedo, en la costa ecuatoriana, en donde el 60% de la actividad comercial empresarial ha cerrado. Y esa gente se está yendo nuevamente en la tercera oleada migratoria a los Estados Unidos por el tapón de Darién, por Centroamérica, por México a Estados Unidos. Entonces, esto es lamentablemente una panorámica muy conectada que tiene que ver con la inseguridad del país. Freddy Rivera Vélez, muchas gracias por estos minutos desde Ecuador, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Nada que perder.